A los 18 años, Omar no tenía todavía su camino definido, hasta que una profesora le habló de oportunidades internacionales que cambiaron su vida. Hoy te contamos su historia. Bienvenidos a Beyond Borders, el espacio donde hablamos de oportunidades globales, becas, expansión internacional y cómo llevar tu potencial más allá de las fronteras. Soy Aurora García, tu consultora de crecimiento internacional. Hoy me encuentro con Omar Barradas, un joven con una trayectoria internacional de excelencia para su corta edad. Estuvo estudiando en el Tecnológico de Jalapa, donde participó en una estancia de investigación virtual en Colombia y fue el primer alumno de esta institución en ganar una beca Erasmus Plus a la Universidad Politécnica de Cartagena, en España, donde realizó sus residencias profesionales en temas de comparación económica de ambas regiones. Recientemente viajó a Estambul a través de una convocatoria a la que postuló con resiliencia y perseverancia. Bienvenido, Omar. Es un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestra. Muchas gracias por tenerme en su espacio. Es un gusto y claro que sí. Bueno, pues vamos a comenzar con algunas preguntas. Primero quisiera saber cómo empezaste a interesarte por el ámbito internacional. Claro que sí. Bueno, esto empezó desde que inicié mi grado profesional. Antes de inscribirme a la universidad, la verdad es que tenía muchas ganas de, de saber qué había fuera de mi zona de confort. Entonces, la verdad es que solamente tenía el sueño, la intención, pero no tenía la estructura. Mi profesora, que es la maestra Aurora, me ayudó mucho en guiarme en cuestión de ver las convocatorias, cómo se ve una convocatoria, cómo se analiza, qué se busca, cómo te puedes ir, los presupuestos, etcétera. La maestra me dio la estructura, pero la verdad es que me interesé desde muy, muy joven, antes de iniciar mi carrera, como ya lo comenté, y pues desde ahí he estado con esa misma mentalidad. Ok, muy bien. ¿Y cuál fue el momento en el que decidiste empezar ya una trayectoria internacional? Porque claro, todo esto pues era antes, ¿no? Cuando estabas preparándote y tenías tu interés, pero ¿en qué momento de todo esto dijiste, ahora sí, este es el momento de empezar mi trayectoria internacional? Creo que fue justo cuando fue la pandemia, cuando empecé a ver las convocatorias, mi mentalidad cambió completamente y dije, ok, creo que debo dar un enfoque distinto, aunque en ese momento no se dio, se dio años después. Creo que en ese momento dije, bueno, estos son experiencias distintas, son actividades en las que me pueden ayudar mucho para desarrollarme profesionalmente y más que nada internacionalmente, que es lo que siempre he buscado. Entonces podría decir que desde ahí, a mediados de mi carrera, que justo tuve la mala suerte de que sufrimos un percance global, Ujú. pero desde ahí fue, ya que tenía más en mente y estructurada las ideas, dije, ya, es hora, quiero empezar a hacer esto y lo iniciaré desde tal modo. Ok. Y ahora cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia durante las estancias que hiciste una vez que ya concretaste tu estancia internacional? ¿Cómo fue tu experiencia desde la preparación hasta que ya estabas allá? ¿Qué fue lo que te fue marcando durante esas experiencias? La verdad es que la palabra que diría sería el ser muy exhaustivo en cuestión de cada convocatoria, pero igual prepararse lo más que puedas. La verdad es que siempre he sido una persona muy resiliente en cuestión de buscar, en cuestión de analizar y postular, a pesar de que luego no cumplía algunos rubros porque no tenía noción de ello. Creo que sería más eso, la resiliencia a aprender conforme la marcha. La verdad es que con las experiencias que tuve, pues me di cuenta de muchas cosas, tanto profesionalmente como académica y como personalmente, en las que debía cambiar, en las que debía prestar más atención, en las que también debía mejorar. Entonces creo que eso fue más que nada. Siento que cada uno tiene como esa diferencia de que puede ser que algunos generen más como socialmente, otros se dan cuenta de su crecimiento académico. Yo sinceramente creo que obtuve el paquete completo. Fueron las tres experiencias, tanto académica como profesional, como socialmente. La verdad es que
eso es lo que me dejó esas experiencias en ese momento, de darme cuenta no solo de que me faltaba, sino que también lo que tenía era extraordinario para el momento en el que estaba, porque siento que como estudiante o como persona, cuando estamos a mitad de algo, sentimos que no somos suficiente para hacer algo más, y esas experiencias me dijeron de que sí, sí era suficiente de hacerlo, pero pues obviamente no iba a hacerse solo. Eran una prueba de que se puede lograr, pero tienes que ser muy, muy constante y resiliente conforme a lo que quieres desarrollar. ¿Y cuáles fueron las cosas que más te impactaron durante tu estancia? Tanto puede ser como este shock cultural, como puede haber, pues otras cosas, ¿no? Tal vez la cuestión académica que mencionas hace un momento, pues también pudo haber sido muy diferente a lo que tú venías acostumbrado. Entonces, dime cuáles son las cosas que te impactaron más cuando estuviste fuera del país. En ese caso dio justo en el punto exacto. La verdad es que sí, puedo decir, en cuestión académica, es un mundo completo, obviamente, a pesar de que estábamos en el mismo idioma, la manera de desarrollarse en la institución era muy distinta, las materias, las evaluaciones, los profesores. Entonces yo estaba acostumbrada a una manera de estudiar y ellos tenían una manera completamente diferente de hacerlo. Entonces siento que eso académicamente fue lo que más dio peso, la verdad. Algo que también me sorprendió igual fue la cultura. A pesar de que el país es muy similar a México, hay cosas que pues obviamente no se celebran, la manera de que hablan también no es similar, entonces aprendes terminologías en tu mismo idioma que no las entendías o no las usabas en tu acento, entonces eso también fue un choque, un choque cultural y creo que eso es todo de ese lado. Ok, sí, luego son experiencias bien diferentes cuando uno va al extranjero y sí impactan, yo creo que es de lo que más impacta ver cómo son diferentes las cosas. Y bueno, hablando de los retos a los que te enfrentaste para obtener estas oportunidades internacionales, ¿cuál crees que es el mayor reto? Yo sé que puede haber muchas cosas, puede ser tanto en cuestión de los requisitos, puede ser en cuestión de tener paciencia, pues llevar a cabo esta trayectoria a nivel internacional, creo que puede tener todas estas cuestiones que pueden entenderse como un reto. ¿Cuál crees que sea el mayor reto? Bueno, igual acabo de dar justo de blanco con dos características que yo tengo que se me dificultó. Hasta ahora algunas se me han dificultado por eso, por tanto por requisitos o documentación o por la misma paciencia que luego no manejo en ciertas ocasiones. Pero siento que en lo personal, creo que me iría un poco más filosóficamente hablando, es la razón a la que vas a ese lugar, porque considero que hoy en día se ha vuelto más popular estas acciones de irse al extranjero y eso está súper bien como jóvenes, como estudiantes o como profesionistas en sus etapas tempranas, pero creo que también se ha confundido la razón, el por qué uno viaja. Algunas personas intentan escapar de algo, otras intentan conocerse de otra manera, otras solamente quieren experimentar, otras solo quieren tener la forma de ver desde otra perspectiva, en este caso desde otro país, lo cual siento que puede aportar personalmente, pero creo que no aporta a lo que realmente va una persona cuando se tiene que mover a otro lado. Entonces siento que la razón, la ideología que tú tengas, no solo tiene que ayudarte a ti, sino que tiene que llenar ese espacio de satisfacción en ti mismo, que digas, ok, fui con una cuestión, por una meta, la logré, pero al mismo tiempo me desarrollé personalmente, me desarrollé profesionalmente, que son cosas que tal vez no esperaba, son expectativas que uno se pone muy internamente, pero no las da a conocer completamente. Siempre ponemos la meta principal. Entonces siento que
lo primordial aquí es cómo cada uno de nosotros identifica cada uno, pues, nuestros futuros y cómo lo materializamos, lo vemos en ese momento, pero al mismo tiempo, cómo otras cosas se desarrollan alrededor de nosotros, sin que nos demos cuenta. Y de esa manera, tanto maduramos como nos damos cuenta de las expectativas que generamos, las sobrepasamos 100%. Entonces creo que eso es lo mejor de una experiencia internacional. ¿Y cómo crees que eso haya cambiado tu vida, esas experiencias internacionales? Uf, bueno, creo que eso es, bueno, considero que fue lo primordial que me cambió en mi caso. La verdad es que yo era una persona muy directa a mis metas y lo sigo siendo, pero caía mucho en la desconfianza o en la poca paciencia. Entonces, como que no me daba cuenta de las cosas que yo desarrollaba inconscientemente de lo que iba a hacer. Entonces eran otras mini puertas que se abrían alrededor mío, pero solo yo veía una enfrente, que era la que iba, pero pues había miles de opciones cuando tú tomas una decisión, ¿no? Entonces, completamente cambió mi vida desde la primera experiencia que tuve presencialmente, abrió mi rumbo mental en cuestión de que, ok, fui a hacer esto, pero también no me había dado cuenta de esto y de esto y de esto y de esto. Entonces me di la tarea de no solo ver al frente, sino también el observar alrededor y saber que no solo es una sola decisión o una sola oportunidad, sino que dentro de esa oportunidad hay muchísimas otras opciones que nosotros no nos damos cuenta de que existen. Entonces siento que eso es lo que primordialmente cambió mi realidad en mi vida. Sí, a veces esas oportunidades nos abren puertas donde no esperábamos y yo creo que a veces estamos tan cerrados a una sola meta que no vemos todo lo que puede haber si permitimos que nuestra mente se abra a esas oportunidades. Pero ya hablando un poco más de tu estrategia para aplicar, ¿qué crees que fue lo que hizo que tu aplicación destacara? Las dos veces que, bueno, creo que son dos veces las que estuviste fuera del país a través de estas estancias que son, pues realmente son competidas. Entonces, ¿cuál crees que haya sido el elemento que hizo que tú destacaras con respecto a otros candidatos? En este caso, en lo personal siempre me he como desarrollado en las actividades más mínimas que puedo hacer o lo que esté a mi alcance. Actualmente, pues los resumes y los CV que hemos estado elaborando como pues, personalmente, siento que esa es la carta de presentación. También me ayudó muchísimo lo que es el idioma. El idioma también es muy primordial dependiendo del lugar donde vayas. En mi caso, pues fui a un país que hablan mi mismo idioma, pero pues me daban requisitos de materias en que estaban en el idioma extranjero, ¿no? Entonces es tu arma indiscutible para comunicarte, pero creo que más que nada las experiencias que he tenido o las actividades con las que participé, proyectos de colaboración, actividades académicas dentro de mi institución en ese momento, lo que estaba desarrollando. Entonces siento que eso es lo que más me apuntaló a tener esa posición ante los demás. Además, de igual del rendimiento académico que tenía, ¿no? De mi grado, siempre estaba constantemente desarrollándome para que fuera cada vez mejor y tener esa oportunidad. Ok. Y con base en eso, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera aplicar a alguna convocatoria? Creo que primordialmente, además de el hacia dónde ver y el por qué, el cómo le ayudaría a la persona esta experiencia, siento que el consejo que también daría en cuestión de documentación es de que se preparara mucho en cuestión de idioma, en cuestión de experiencias, que sepa no solo poner fui tal lado, al otro lado, sino el saber explicar lo que uno hace, el saber cómo te puedes desarrollar, el saber cómo desarrollas actividades en especial. Entonces, siento que eso sería el primordial consejo que daría. El saber qué somos, cómo podemos desarrollarlo y cómo lo podemos exponer.
a una institución en este caso. Sí, y yo sé que seguramente tuviste muchísimos aprendizajes durante tus estancias a nivel global, pero ¿cuál crees que haya sido tu mayor aprendizaje de vivir en el extranjero? Siento que fue primordialmente el de que nada es igual, las cosas completamente van cambiando, sea aquí, sea en Europa, sea en Asia. Obviamente cada país se maneja de distinta forma, hay una cultura muy distinta, un estilo de vida, un ritmo de vida muy distinto, pero siento que es eso, el vivir en constante cambio, el no temer a lo que se pueda transformar, ¿no? O sea, el saber que no tenemos nada para siempre, o bueno, en cuestión de estar en otro país, cambiar tu vida totalmente a lo que tú estás acostumbrado, el salir de tu zona de confort y saber que volverá a cambiar si quieres volver a cambiar tu vida, ¿no? Entonces siento que eso es lo que me enseñó a vivir adaptándome a pesar de cualquier cambio que venga. ¿Y cuál considerarías que es la definición de pensar globalmente? Porque yo creo que también para tener la motivación de hacer todo esto tenemos que empezar por pensar globalmente, de pensar realmente que pudiéramos alcanzar esas metas. Pero ¿qué significa para ti esas palabras de pensar a nivel global? Para mí pensar a nivel global sería como el saber, bueno, más que nada el tener la mente abierta y escuchar lo que hay alrededor tuyo, en este caso en cada país, una perspectiva distinta de lo que es la vida o del problema o de lo que vayas a desempeñar y saber utilizar todo para materializarlo, para llevar a cabo algo que tú estés buscando como una meta. Entonces siento que eso es lo que yo siento, el pensar globalmente, el pensar a través de fronteras, el pensar que sí es difícil estar en un lugar que tal vez no considere sencillo, pero creo que es parte del aprendizaje, ¿no? De pensar en este sentido de que la zona de confort no es lo único que existe, sino que hay mundos enteros dentro de nuestra realidad en la que podemos desarrollarnos de una manera muy, muy distinta. Entonces siento que eso para mí sería pensar globalmente. Ok, y finalmente, si alguien escucha tu historia el día de hoy y quiere seguir tus pasos, ¿qué les recomendarías? ¿Cuál sería el primer paso que deben hacer? Creo que primero es la confianza de que eres capaz de postular, solo eso aunque sea, postular, porque confundimos mucho en la cuestión de que, bueno, subo datos, subo documentos y ya, eso es muy sencillo. Pero creo que desde ahí, personalmente yo considero que te das cuenta si te crees capaz de algo, si tienes la disciplina o bueno, la constancia y las ganas de hacer este tipo de actividades. Siento que es eso, más que nada tener confianza de lo que podemos hacer, de cómo podemos desarrollar nuestras habilidades en lo que buscamos y a pesar de que tal vez no encajen porque dependemos de terceras personas en nuestra decisión de ser aceptados o no, saber que somos capaces de hacerlo si somos, a pesar de ser aceptados o no, como le había comentado. Entonces siento que eso es más que nada la capacidad de saber, de aceptarnos, de confiar en nosotros mismos, de nuestras habilidades, a pesar de que tal vez no vengamos de una superpotencia académica, pero saber que podemos desarrollarnos y pues dar ese límite que tal vez no tenemos marcado desde un inicio. Ok, Omar, pues muchas gracias por compartir este espacio conmigo el día de hoy. No, de qué más, muchas gracias por la oportunidad. Siempre es un gusto y espero que sirva este testimonio para alguien, pues siga fluyendo las experiencias internacionales y cambie la manera de pensar de los jóvenes igual. Gracias. Si tú, como Omar, quieres construir tu propia historia de impacto global, no olvides seguir mis redes sociales para conocer más acerca de estas oportunidades. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio de Beyond Borders.